Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro estudio del día de hoy. Como recordarán, estamos viendo una introducción a los libros de la Biblia. Ya vamos en el libro número... ¿Quién nos va contando? Unos chicharrones al que se lo sepa. No, pero número. Llevamos ya, con este sería el libro número 29 que vamos estudiando. Eso habla bien de nosotros, los que estamos aquí, que hemos estado siguiendo la transmisión y hemos estado estudiando cada libro. Si alguno se ha perdido alguna lección, puede ir a Facebook, ahí aparecen todos y cada uno de los libros. Y bueno, continuamos con nuestro estudio del Antiguo Testamento y como ya comentaron algunos, hoy nos toca estudiar del libro de Joel. ¿Quién ya lo ha leído? Levanta su mano. Es un libro realmente corto, pero difícil. Para ser sinceros, es un libro complicado de comprender a primera vista. No es algo como que lees Joel y lo entiendes rápido como un proverbio, ¿no? Que te dice exactamente cómo es el hijo, cómo es el padre, cómo es la madre, cómo es el esposo. No es tan fácil de entender. Sin embargo, tiene 3 capítulos y 73 versículos. Pero en su mayoría, como nos vamos a dar cuenta en el estudio de hoy, la complejidad de entender a Joel es porque es un libro profético. Y nos vamos a introducir a esto. De hecho, ya iniciamos con lo que son los profetas menores. Creo que la semana pasada iniciamos con el primer profeta. Y para empezar con eso, vamos a ver algunas de las palabras claves que vamos a ver en el libro de Joel. Primero, tenemos por ahí, en la pantalla van a estar apareciendo las ideas principales de este libro para que empecemos a leer. Y una de las palabras claves y principales que vamos a ver ahí es que aparece lo que se conoce como el Día del Señor. Y de hecho este es uno de los libros complicados de entender porque también es un tanto escatológico. No vamos a hablar de escatología, pero sí es importante mencionar esto. ¿Y cómo menciona o cómo podemos entender el Día del Señor en el libro de Joel? Solamente vamos a entenderlo como un periodo general de la ira y juicio del Señor, el día en el que el Señor, Dios, revela su carácter. Pero vamos a entenderlo a la luz de lo que dice Joel. ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió esta profecía? Realmente es parte de la complejidad del libro de Joel, porque no nos da mucho detalle, al igual que muchos de los profetas. Joel 1:1 dice: palabra del Señor que vino ¿a quién? A Joel, hijo de Petuel. ¿Quién es Joel? Hijo de Petuel. ¿Quién es Petuel? Papá de Joel. Fácil, ¿verdad, hermanos? No nos da más luz de quiénes son estos personajes. Lo único que vamos a ver, de hecho, en el Antiguo Testamento Joel no se vuelve a mencionar. Hay muchos nombres de Joel, pero este Joel que estamos viendo aquí no se vuelve a mencionar. Tampoco a Petuel. No encontramos referencias ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. De hecho, vamos a ver más adelante que en Hechos se menciona una parte de la profecía del libro de Joel, pero es lo único que sabemos del autor. Entonces, se le atribuye este libro a Joel. ¿Alguien sabe el significado de Joel? Bueno, es una composición del hebreo que significa el Señor es Dios. Eso significa el nombre de Joel. Ahora vamos a ir a uno de los puntos más interesantes de este libro, que es la fecha. Y la fecha va a ser un tanto complicado. De hecho, no vamos a llegar a una conclusión. Ha habido eruditos y años han pasado y aún no existe una fecha exacta de cuándo se escribió el libro. ¿Por qué? Por la falta de información que podemos encontrar en el libro, y además la información que nos brinda no es tan exacta para decir es tal fecha. De hecho, tenemos, o al menos lo que pude ver de este libro de Joel, tenemos 3 fechas. Existen 3 fechas de las cuales ha habido como diferentes debates. Primero, vamos a ver una de las fechas. De hecho, ahí las tenemos enumeradas.
del 538 a.C. al 322. Otra fecha probable es del 535 al 796 y otra es en el 586 aproximadamente. Ahora vamos a entender más o menos por qué estas tres fechas. La primera, una que fue escrita entre el 538 y en el 322. Quienes llegan a esta conclusión es debido a que el libro de Joel forma parte de un canon hebreo y es una compilación de estos 12 profetas menores, que es conocido como el libro de los 12 profetas. Este libro, en el canon hebreo, es un solo libro, no son 12 profetas como nosotros lo leemos aquí en nuestras Biblias. Nosotros vamos y buscamos si aparece profeta por profeta, pero en el canon hebreo aparecía como uno solo, y este era el segundo de esos 12 libros, terminando con Malaquías. Entonces, ¿cuánto han visto que un libro se escribe como la primera parte de este año, la segunda parte pasa otros 5 años y otra parte pasa unos 10 años? En cuanto a esa compilación de los libros, se hizo una sola, y por eso se supone o sugieren que esta fecha del 538 al 322 es cuando se escribió este libro. Esto considerando únicamente el canon o la escritura del libro, la compilación de los tales. Tenemos también las otras fechas, que fue antes del exilio o después del exilio. Después del exilio es las fechas del 535 al 796, y esto se debe a algunos pasajes que vamos a ir analizando. Primero, vamos a buscar en el libro de Joel el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron de mi tierra. Entonces, al versículo 1, cuando dice que haré volver de la cautividad a Judá, en un sentido está diciendo que creo que es al revés, es antes del exilio. Perdón, me equivoqué, es antes del exilio. Entonces, están dando por este pasaje una idea de que fue antes de. Otra de las ideas que están implícitas en este texto es que no hay una mención de un rey. Esto lo vemos desde Joel 1:1 en adelante. Vemos que no se dirige a un rey en particular, no hay un reinado, y esto pudiera ser también como una causa probable que haya sido posterior al exilio. Tenemos también en el capítulo 2, versículo 20, habla de unos invasores, que son los invasores llamados del norte. 2:20: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desértica. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y así como algunos textos realmente no nos dan una luz exacta de cuándo fue la fecha, pero muchos autores y eruditos coinciden de que no es un dato relevante para entender el libro de Joel. Y nos vamos a dar cuenta porque, a pesar de que no se dirige a ningún rey, lo vamos a desarrollar de esta forma. Hace un llamado el libro de Joel a un arrepentimiento. Sin embargo, a diferencia de Amós, Oseas o los demás profetas menores, el libro de Joel no especifica exactamente cuál es el pecado del pueblo. Si leemos los 3 capítulos, únicamente vemos un arrepentimiento, pero no especifica o no indica por qué, si es por idolatría, si es por vanagloria, si es porque se olvidaron del Señor, no indica. Entonces, en algún sentido, no es importante conocer la fecha exacta, sino lo que contiene este libro para aprender para nosotros.
Ahora, también les decía que el libro de Joel no es un libro fácil, porque, como les comentaba, pertenece al grupo de los 12 profetas menores, y este también es un libro profético, pero también a la vez es poético. Entonces, su estructura también, no sé, yo al menos no sé de poesía ni del español. O sea, si te hago una rima es de pura chiripada. Pero comprender cómo se estructura la poesía hebrea es complicada. Entonces, su género literario es es profético, pero también tiene parte de poesía hebrea. ¿Cuál es el tema principal del libro de Joel? Vamos a ver dos ideas principales que desarrolla aquí el autor. En primero, su tema principal es el juicio. Nos explica el día venidero del juicio del Señor contra Judá en un tiempo pasado y en un tiempo futuro. En un momento vamos a desglosar esto en lo que es en la estructura del libro de Joel. Habla del juicio como un tema principal y como un segundo tema el arrepentimiento y la salvación. Hizo un llamado a todo el mundo al arrepentimiento, a jóvenes, a viejos, a borrachos, ladrones y sacerdotes. Pero como les comentaba, no les decía por qué se debían de arrepentir. ¿Y cuál es el propósito del libro de Joel? Su objetivo principal era advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios. Esto nos vamos a encontrar con el libro de Joel. Ahora, eso era importante que nosotros lo tuviéramos en cuenta para poder comprender cómo está estructurado el libro. Son 3 capítulos únicamente, pero la estructura del libro no es como tan sencillo de comprender, o al menos si empezamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 2 en adelante nos empieza a decir, bueno, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos de la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Es como un trabalenguas, ¿no? Y empezamos a leer todo esto. Pero si no comprendemos que el libro de Joel está hablando de un juicio y de un arrepentimiento, entonces nosotros podemos interpretar el libro de Joel de una manera distinta. Vamos a ver, entonces, de qué nos quiere hablar el libro de Joel. Vamos a ver una pequeña estructura, y aquí es donde nos vamos a sumergir un poquito más en este libro. Y lo vamos a dividir en 2 secciones. La primera sección tiene como un paralelismo entre la explicación que está dando el autor. Esta primera sección la vamos a nombrar como un llamado al arrepentimiento, y va a abordar desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 17. Y aquí vamos a hablar de 2 temas, o de un tema en 2 épocas distintas. Primero, la estructura en general no la pudimos tal vez poner como tal ahí en comparación, pero lo podemos ir desarrollando parte por parte. Me voy a brincar del capítulo 1 al capítulo 2 para ir viendo como esta lógica que tiene el autor. Primero, nos va a hablar de un anuncio del desastre, ¿sale? Vamos a ver el capítulo 1 del versículo 1 hasta el 18. Hace rato habíamos leído hasta el versículo 4 y empieza con este llamado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid
y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y continúa explicando este anuncio. Ahora, este primer anuncio que hace en el capítulo 1 es acerca de hecho, no sé si en sus Biblias aparezca esto, pero en la Biblia que tengo aparece devastación de la tierra por la langosta. En sus Biblias debe aparecer algo similar, y es exactamente la misma idea. Una plaga de langostas. Ese es el desastre que está anunciando el Señor y cómo empieza a describir todo lo que hace esta plaga. Ahora nos brincamos al capítulo 2, versículo del 3 al 11. Y si se darán cuenta, como leímos esta pequeña porción, se está refiriendo a un hecho que va a ocurrir o que ya ocurrió. Déjenme ver dónde está más claro. Miren, por ejemplo, el versículo 9 dice: desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. ¿Ya ocurrió? Ya ocurrió. O sea, el hecho de decir desapareció de la casa quiere decir que el evento ya pasó. Ahora vamos a ir al capítulo 2, versículo 3 al 11. Y dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto a su lado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Y si nos brincamos al versículo 11, dice: y el Señor dará su orden de delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, si vemos esta estructura del libro de Joel, en su primer parte está hablando de un evento que ya ocurrió, y en el capítulo 2 nos está hablando de algo que va a ocurrir. Sin embargo, hago esta comparación porque en ambos hace este anuncio del desastre que va a ocurrir, y en cierto sentido está haciendo como esta comparación de las langostas. Es algo similar a lo que está ocurriendo en el capítulo 2, que es el ejército del Señor. Entonces también nos encontramos también con una complejidad, porque está utilizando también unas figuras de comparación, que es el símil, como lo vemos en el versículo 4, dice: su aspecto como aspecto de caballo, y como gente de a caballo correrán. Entonces está haciendo una comparación primero. Después, en este mismo llamado al arrepentimiento, una vez que les anuncia el desastre, las langostas y el ejército, en tiempo pasado, en tiempo futuro, nos vamos a un llamado al arrepentimiento. Esta es como la segunda parte de la segunda sección de este primer apartado. ¿Y a quién hace un llamado? Bueno, hablando del acontecimiento con las langostas, hablamos en el capítulo 1, versículos 5 y 7, hace referencia a los borrachos, a los bebedores de vino. En el mismo capítulo, en el versículo 8 y 9, hace un llamado al arrepentimiento a la misma Jerusalén, al mismo pueblo. Del versículo 11 al versículo 12, vamos a ver que se refiere a los campesinos y agricultores, y termina su sección con los sacerdotes. Del versículo 13
al versículo 14. Y lo mismo sucede en el capítulo 2, versículo 12. Este texto es un poco más sencillo. Dice así: por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y les está dando a ellos a entender que también necesitan un llamado al arrepentimiento. En un tiempo futuro, a los que va a ocurrir les está haciendo este mismo llamado, que se arrepientan y regresen al Señor. Y por último, de esta sección de llamado al arrepentimiento, tenemos los actos de arrepentimiento. Capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice, versículo 19: a ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Y aquí vemos al mismo profeta Joel, incluido con el pueblo, haciendo un clamor al Señor. Y vemos que en un futuro lo que el Señor está pidiendo es algo distinto a lo que vemos en Joel, en eso que acabamos de leer. Vamos a leer capítulo 2, versículo 13. Y también es parte de una sección de actos de arrepentimiento. Dice primero: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Aquí tenemos un primer acto de arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Era una costumbre del pueblo, algo como ya era como muy sencillo, así como que rompo mi ropa y listo, ¿no? Ya como es una demostración pública, de cierto modo, como que estoy arrepentido, como que estoy convencido de que algo hice mal y para que los demás me miren. Pero el Señor aquí les está diciendo: no hagan eso, no hagan algo físico, sino demuestren sus actos de arrepentimiento rasgando vuestros corazones. Y en el inciso B tenemos un motivo por el cual debemos hacerlo. Ahí mismo en el versículo 13 dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos más adelante otro de los actos de arrepentimiento, que es versículos 14 y 16. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, junto a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y hasta ahí termina. Hace un llamado a una reunión y consagración. Y por último, da una serie de instrucciones a los sacerdotes. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, esta primera sección está haciendo un llamado al arrepentimiento y está estructurando un anuncio de un desastre, un llamado al arrepentimiento y los actos que deben de hacer para demostrar este arrepentimiento. Ahora, entonces, veamos que esta primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, son acontecimientos pasados, algo que ya ocurrió en Judá. Y del capítulo 2, versículo 3 en adelante, son actos a futuro, algo que iba a ocurrir. Y que de hecho vemos algo similar que vamos a analizar en el libro de los Hechos, una de las profecías que se cumplen del libro de Joel. Después de esta primera sección tenemos una segunda sección dentro del bosquejo del libro de Joel, y esta es la respuesta del Señor al arrepentimiento del pueblo. Esta segunda parte está del capítulo 2, versículo 18, hasta que finaliza el libro de Joel, que es capítulo 3, versículo 21. Y tenemos aquí 5 respuestas
que da el Señor respecto a lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir. Tanto a lo que ocurrió como lo que va a ocurrir, la respuesta es exactamente la misma. Primero, tenemos en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será el mar occidental y su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y goza, porque el Señor hará grandes cosas. Como punto número 1 de esta sección número 2, tenemos la promesa de la derrota de los invasores. El Señor está diciendo que si ellos demuestran su arrepentimiento, entonces Él los va a libertar, los va a sacar y va a alejar a todos sus invasores. Otra de las bendiciones de si el pueblo se arrepiente, lo continuamos leyendo en el versículo 22 al 27, y nos explica la restauración de una tierra devastada. De eso nos habla esta sección. Después de esto, como tercera respuesta del Señor, y es la profecía que nosotros leemos en el libro de Hechos, que es en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Y dice, y esta creo que muchos la conocemos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces, como una tercera respuesta de parte del Señor para aquellos que se arrepientan, Él traerá una restauración espiritual a sus vidas. Como cuarto punto, dentro de esto mismo lo vamos a ver en el capítulo 3, de los versos 1 al 17, este sí no lo vamos a leer porque ya está muy extenso, pero nos habla acerca de una confrontación sobre el mal en todas las naciones. Y esto no habla solamente de los que vimos, por ejemplo, que son en el versículo 20 del capítulo 2, que son los pueblos del norte, que son pues es un grupo como de 4 o 5 pueblos aproximadamente, pero él habla de manera general sobre todas las naciones, cómo va a confrontar el mal de ellos. Y por último, en el capítulo de los versículos 18 al 21 del capítulo 3 nos habla de una restauración plena en el Señor. Entonces, esta es la estructura general de los 3 capítulos. Ahora, para continuar con esto, vamos a ver qué temas teológicos aborda el libro de Joel. Primero, como primer tema teológico, hablando de la teología, para los que apenas siguen la transmisión y es su primera vez en esto, la teología es la reflexión acerca de Dios. ¿Cómo vemos a Dios en el libro de Joel? Bueno, primero, aunque el libro de Joel, por lo que estamos viendo, de que anuncia el día del Señor, no lo anuncia de una manera terrible para nosotros que creemos, o para aquellos que están consagrados al Señor, sino para aquellos que no se han arrepentido. Pero también, si estamos leyendo el libro de Joel, nos vamos a dar cuenta que no es una idea terrible de que ya no hay escapatoria, sino todo lo contrario. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 12.
versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces vemos a un Dios accesible, paciente y misericordioso. De esto nos habla la teología en el libro de Joel. De cristología. ¿Qué podríamos hablar de cristología en el libro de Joel? Aunque pareciera no ser tan claro. ¿Mande? ¿El regreso? En un sentido sí, está anunciando la venida del Señor, pero resume de manera general la intervención y liberación por medio de Jesús. Todo el libro de Joel, en un cierto sentido, de manera general, está abordando cómo Cristo iba a venir a libertar, cómo iba a haber esa salvación. Y de hecho, es uno de los siguientes puntos a ver en el libro de Joel sobre la teología, lo que es la soterología, o lo que es la doctrina de la salvación. ¿Qué es lo que podemos ver de la doctrina de la salvación? Que hay una esperanza. ¿En quién? En el Señor. De todo aquel que invoque el nombre del Señor, él será salvo. Entonces, vemos también soterología. Vemos como otro tema teológico la pneumatología. Y ese es uno de los temas claros que vemos en el capítulo 2, versículo 28 al 32. La promesa del derramamiento de su Espíritu Santo que fue cumplida en Pentecostés. Que vemos su cumplimiento ahí. El apóstol Pedro hace mención de esto. Y por último, vemos la amartología. Y no en un pecado en específico como comentábamos al inicio, sino un pecado de manera general. Es así como que arrepiéntanse. ¿De qué? Tú sabes lo que hiciste. O sea, ya es acusando a su propia conciencia. ¿Qué es lo que hiciste? Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y estos son algunos de los temas teológicos. También podríamos abordar la escatología, pero ese también es un tema muy complejo y aquí no nos daría el tiempo de analizarlo. Pero también aborda la escatología. Y por último, para finalizar con esta breve introducción al libro de Joel, por si quieren animar a leerlo, tenemos que entender que existen algunos retos de interpretación. ¿Sale? Uno de los retos de interpretación: ¿cómo interpretar la plaga de langostas? ¿Como algo literal o es como una analogía? Usaron a las langostas como para describir un evento totalmente atroz y que iba a destruir en gran manera a la tribu de Judá. Pues como es un libro profético, tiene el símbolo, ¿no?, como elemento principal. Uh-huh. Sí, y eso es lo curioso. Al menos, realmente el capítulo 1 sí está describiendo una invasión real de langostas. No está describiendo algo. De hecho, la comparación la vemos hasta el capítulo 2, donde ya describe a cómo, ¿no? Y empieza a describir que son, es en el versículo 6, capítulo 2, no, versículo 5. Bueno, desde el 4 dice su aspecto como aspecto de caballos y su gente como gente de caballo, pero vemos que en el capítulo 1, cuando describe la plaga de langostas, la está describiendo como un hecho literal, no como algo que debamos de darle un significado o una interpretación, sino es un hecho que sí aconteció, al menos en la tribu de Judá. Ya en el capítulo 2 sí ya vemos una descripción totalmente distinta que sí debemos dar interpretación. Entonces, este es uno de los retos de interpretación para poder entender el libro de Joel. Y por último, cuando Pedro citó el Joel 2 del 28 al 32, ¿de qué manera se relaciona su interpretación con el cumplimiento final de esa profecía?
¿Esto es un cumplimiento total? Pues la respuesta sería que no, porque el día del Señor aún no ha llegado, ¿verdad? Correcto. Creo que el texto dice, antes de que venga. Exacto, el día del Señor. Entonces, algunos creen que la profecía en el libro de Hechos se cumplió de manera total. Lo que Pedro está diciendo cuando ocurrió el Pentecostés fue algo que aconteció ya de manera inmediata, y una vez que esto ocurriera, todo lo demás iba a venir. Es decir, todas las promesas que vimos del Señor, de las restauraciones y demás, y que el cumplimiento iba a venir, iba a ser el día del Señor. Pero, obviamente, esta pequeña porción del derramamiento del Espíritu Santo se dio en un cumplimiento parcial. ¿Y cuál es este cumplimiento parcial? El derramamiento de su Espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne, como le explica en el libro de Hechos. Entonces, estos son algunos de los dos retos de interpretación. Uno más complicado sería el tema escatológico, ¿verdad? Que sería complicado abordar, pero de manera general, hermanos, esto es lo que aborda el libro de Joel. No sé si alguien aquí tenga alguna duda que el pastor pueda responder. O sea, entonces nada más hablamos que el capítulo 2, los versículos 28 y 29 son los que se han cumplido hasta este momento, el derramamiento del Espíritu, ¿no? Y del 30 al 32 hablamos ya de un asunto escatológico. Exacto, son del versículo 28 en adelante, es algo que aún no se ha cumplido. Los versículos 28 y 29 son lo que vimos en el día de Pentecostés, pero todavía hay hechos que todavía no se cumplen. Bien, hermanos, pues los animo a todos a que les sigamos estudiando y leyendo, aprovechar a leer estos libros. Otro de los... A ver, pregunta, ¿por qué se llaman profetas menores? Porque son chiquitos los hermanos, no crecieron mucho. Son profetitas. Sí, hermanos, aprovechemos a leer los profetas menores. Creo que Oseas es el más largo, tiene 14 capítulos en cuanto a los profetas menores, pero no pasa de ahí, a diferencia de Isaías, Jeremías, Daniel. Entonces tenemos la oportunidad de en un día, en una hora, poder leer al menos el libro de Joel. Si no lo has leído, te animo a hacerlo. Y bueno, que el Señor nos ayude, ¿sale? Vamos a terminar orando. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por darnos la oportunidad de escudriñar lo que el profeta Joel tiene como contenido y la bendición que es para cada uno de nosotros. Ver cómo la promesa que fue dada a esta profecía ha sido cumplida en nuestras vidas, y que ahora, gracias a nuestro Señor Jesús, nosotros podemos invocar su nombre y ser salvos. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo, para que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender a más profundidad cada uno de estos textos y cada uno de estos libros que estamos estudiando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.